Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Bienvenidos entonces al curso de acumulación de poder personal y desarrollo del potencial mental. Vamos entonces en esta novena clase, que es una continuación inmediata de la anterior clase, porque la anterior era definir unos mecanismos en los cuales el cerebro actúa, ¿sí? Mecanismo este, que si ser competitivo, que si defenderse de tal cosa, ¿sí? Que todo eso forma entonces la raíz de muchas de nuestras acciones, lo cual hace que genere una mecanicidad. Somos esclavos de esa mecanicidad y somos inconscientes, por tanto, de su funcionamiento, lo cual genera un sueño psicológico en la cual nosotros mantenemos toda nuestra mente atiborrada de ideas, de deseos, de hacer una cosa, de la otra, ¿sí? Entonces toda esa confusión mental, todo ese diálogo interno, también diálogo negativo, que si esto, que por qué me hicieron esto, todos esos mecanismos que están ahí, ya vimos por qué se generan todas esas acciones, ¿sí? A través de esos mecanismos, y cómo se genera entonces en conjunto lo que se llama el sueño psicológico. Pues entonces eso es lo que era importante tener en cuenta en la clase pasada, y ya el complemento sería hoy para hablar acerca del despertar de ese sueño psicológico. Estamos dormidos en un sueño psicológico, debemos despertar de ese sueño, y cómo funcionaría ese despertar, o lo que llaman muchos por ahí, en muchos canales de YouTube y en TikTok y todas las cosas, despertar de conciencia, ¿sí? Que despertar de conciencia tiene que ver más que todo es con ser consciente de estos mecanismos, ¿sí? Hablemos un poco más de qué sería qué es ser consciente, ¿sí? Empecemos por entender qué es ser consciente. Pues hablemos desde varios puntos de vista. Lo hablamos desde el punto de vista de la atención, ¿sí? Volviendo al ejemplo del beso, pues tú eres consciente del beso que le estás dando a esa persona que amas, ¿sí? Eso sería una conciencia desde el punto de vista de la atención, ¿sí? Otro tipo de conciencia sería, por ejemplo, ser consciente de que estos mecanismos, de que esto está sucediendo, ¿cierto? De ser conscientes de nosotros mismos y que debemos de mejorar, ¿sí? Eso es otro tipo de conciencia, ¿sí? Porque hay personas que no son conscientes de que hay que mejorar, de que somos responsables de nuestra vida, son inconscientes acerca de ellos mismos y acerca de los demás. Por lo tanto, andan en un profundo sueño psicológico, ¿sí? Por esa inconsciencia respecto a sí mismos, respecto a las demás personas, respecto al medio ambiente, respecto a lo que sucede en el mundo. Es una completa inconsciencia, ¿sí? Entonces, ese sería otro punto de conciencia, si lo pudiéramos definir así. También es, por ejemplo, importante ser consciente de cómo entra la información en nuestra mente. Ya lo vimos en clases pasadas, cómo ya nosotros vamos a detectar qué pensamiento está en nuestra mente, que es lo que no sabíamos antes, ¿cierto? No sabíamos que había unos pensamientos que estaban ahí y que nosotros no somos esos pensamientos, ¿sí? Nosotros somos los que dominamos los pensamientos y las emociones. No somos las emociones, sino somos ese ente, esa fuerza, ese ser que está detrás de esos pensamientos y esas emociones, ¿sí? Entonces, saber que existen unos pensamientos que surgen por tales mecanismos que nos hacen actuar de cierta manera, que tal impresión llega a nuestra mente y nos hace pensar ciertas cosas, pues entonces ese es otro nivel de conciencia, ¿sí? Eso es ser consciente de nosotros mismos, autoconciencia, ¿sí? Ser consciente también cómo las decisiones que vamos a tomar en estos momentos o que alguien está tomando a largo plazo va a afectar la vida de uno u otra persona o de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ese tipo de conciencia pocos tienen, ¿sí? Pocos son capaces de ser conscientes cómo sus acciones afectan la vida de los demás. Y tampoco les interesa, ¿sí? Entonces, por eso es importante definir que eso forma parte de la conciencia, ¿sí? No porque alguien diga que es consciente, como hay tantas cosas en internet que hablan de conciencia, pero realmente no tienen que ver mucho con la conciencia, ¿sí? La conciencia es, como el propio término lo profundiza y lo define, es ser consciente de cosas que no tenemos en cuenta, por así decirlo. Y también ser consciente, otra manera de ser consciente sería ver cómo la información que está entrando a nosotros, ¿sí? Yo voy a cambiar acá un color de luz de esto a esto. Vamos a ver si cambió de pronto. Entonces, cómo esa información que está llegando a nuestra vida nos está
afectando, ¿sí? Nos está afectando una película, esa información que está llegando a nosotros, qué decisiones inconscientes nos están generando en nuestro interior, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niño, escuchaba un programa de radio, bueno, ni tan niño, y ese programa de radio me generó a mí ciertas conductas que me hacía actuar de cierta manera con las personas, ¿sí? Porque yo veía que el locutor era una persona irreverente, entonces yo decía, ve, qué tipo tan guay, tan genial, en mi interior obviamente subconsciente, y me generó la intención de imitarlo y por de ahí nació una nueva conducta, ¿sí? Entonces es lo que yo les hablaba en la clase pasada acerca de las neuronas espejo, tú imitas conductas que te parecen guays y geniales. Entonces así mismo sucedió conmigo y así sucede entonces con muchas de la información que llega a nosotros. Nosotros, toda esa información de los libros y todo eso de la televisión va llegando a nosotros y a partir de ahí tomamos entonces decisiones de las cuales no somos conscientes ni de la información que llega ni de la información que surge de nosotros. Entonces todo esto toda esa cantidad de información, todas esas emociones, todos esos mecanismos nos están generando bucles mentales. ¿Qué es un bucle mental? Es un pensamiento y circunstancia que se repite. O sea, es decir, tú estás atascado y la situación se repite y se repite y se repite y tú no tienes manera de salir de ahí, ¿sí? Llámese vicio, llámese un rencor o sentimiento, llámese un sentimiento de inseguridad, llámese un hábito, una situación, una circunstancia y tú hágale y hágale metido ahí, ¿sí? Es un bucle mental, hay algo que no te deja zafarte de esa situación, ¿sí? Por ejemplo, la rabia, ¿sí? Y tú atacas a las otras personas, sabes cómo te afecta la salud emocional, pero aún así lo sigues haciendo, ¿sí? La falta de confianza, cómo te afecta, pero tú no sabes qué hacer al respecto. ¿Por qué? Porque tienes un bucle mental, algo te está atrapando, hay una información que no tienes, ¿sí? Hay algo de lo que no eres consciente, hay algo de un mecanismo, un resorte interno, un mecanismo de los que hablamos en la clase pasada, hay un mecanismo que está allá detrás moviendo, ¿sí? Allá la máquina, la maquinaria, que forma nuestro, como llama nuestro círculo de creencias y nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de decisiones. Hay un mecanismo subconsciente que está haciendo de a ti, venga para acá, ¿sí? Y por lo tanto tú le das clic y no funciona y no puedes, por ejemplo, tener confianza en ti mismo, ¿sí? Entonces tienes que ser consciente de los mecanismos, tienes que ser consciente de todo eso y luego adquirir un conocimiento para tú poderte salir del bucle, ¿sí? Entonces es eso. Hablemos entonces acerca de cómo podemos despertar a este sueño psicológico tan impresionante en el que andamos y que nos mantiene metidos en bucles y en circunstancias de las cuales no podemos salir. Y el primer mecanismo pues obviamente es el autoconocimiento, ¿sí? Porque la mayoría de todas nuestras acciones están gobernadas por el subconsciente, son una manada de automatismos que están funcionando, ¿sí? De los cuales no somos conscientes, solamente en algunas ocasiones tomamos conciencia, estamos atentos a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, generalmente somos seres reactivos, ¿sí? Actuamos según el baile que nos ponga la vida, ¿sí? Entonces la vida quiere que tú bailes bachata, pues entonces venga, baile bachata. La vida quiere que sufras, venga, sufra entonces, ¿sí? La vida quiere que sonríes, sonríe, ¿sí? Bailamos al son que nos toque, ¿sí? Y no actuamos de manera consciente ni escogemos las situaciones que queremos vivir. Entonces, actuamos en modo zombie, ¿sí? Y por eso es importante entonces el autoconocimiento. ¿Qué es autoconocimiento? Pues conocer cómo funcionan los mecanismos, ¿sí? Porque solo se domina lo que se conoce, ¿sí? Tú ves un carro y tú dices, primero adquiero el conocimiento de cómo se maneja el carro y una vez tenga ese conocimiento voy y gobierno el carro y lo manejo a mi antojo. Pues lo mismo sucede contigo. Tú primero tienes que conocer cómo funcionan tus pensamientos. Una vez conoces cómo funciona toda esa maquinaria del pensamiento, el subconsciente y las emociones, pues te será más fácil manejarlo, ¿sí? Como se dice, es así de sencillo, ¿sí? Entonces, si tú eres consciente de cómo te afectan las impresiones que llegan de tu exterior, cómo las procesas tu pensamiento, cómo surgen las decisiones, eso se llama autoconocimiento, hijo mío, como dicen los españoles, ¿cierto? Muchacho, por Dios, ¿sí? Es que es chistoso, pero es cierto, ¿sí? Tú eres consciente, pues eres consciente, ¿sí? Tienes autoconocimiento. Si tú conoces tus patrones de conducta y cómo se activan, pues entonces vas a ser más libre. Es así. Y lo hablo con mucho entusiasmo porque esa es mi especialidad, ¿sí? Yo durante muchísimos años, para quienes leyeron la landing page,
pues entonces me tocó que dedicarme a eso, a conocerme a mí mismo, años y años enteros, y por eso hablo con tanto apasionamiento de este tema del autoconocimiento, ¿sí? Es mi especialidad y lo digo con todo orgullo porque realmente me costó demasiado todo ese procedimiento, todo ese proceso. Conocerme a mí mismo es un procedimiento bastante arduo, sobre todo que para llegar a conocer eso tienes que entrar en contacto con una cantidad de mecanismos de las cuales tienes que ser consciente por obligación. Pero bueno, no me voy a extender porque realmente hay largo tema para hablar. Entonces estaba hablando de cómo podemos conocernos un poco más, ¿sí? Bueno, permítanme un segundo. Muy bien, ¿cómo podemos conocernos un poco más? Pues una primera clave sería que con las prácticas que nosotros vamos a dar acá, ¿sí? Vamos a dar varias claves, ejercicios que no necesariamente tienes que sentarte a meditar allá, en la posición monje, allá, a ver, entrar a unos niveles de relajación y conectarte. Bueno, hoy en día no funciona tan así. Ese tipo de yoga era para más que todos los orientales, ¿sí? Hoy en día, con todo este mundo en el que vivimos hoy en día, es muy difícil llegar a esos niveles de concentración, salvo que tú disciplinadamente lo hagas por años, ¿sí? También hablaremos de esas prácticas, pero vamos a dar prácticas que son sencillas de practicar simplemente con caminar, ¿sí? Entonces esa es la primera clave que yo les voy a dar, ¿sí? Para ayudarse a conocer a sí mismo. Lo otro que tú puedes hacer para conocerte a ti mismo es ver cómo la información que llega del exterior te afecta tu conducta, ¿sí? Por ejemplo, películas de narcos, ¿sí? Eh, Eso ha afectado mucho a la juventud, sí, les hace sentir así geniales. Las mujeres creen que de manipular a ese mafioso, pues, y todas esas cosas, y el muchacho así todo duro y todas esas cosas, eso tiene que ver mucho que ver con eso. Y puede ser incluso cosas buenas. O sea, es que el problema no es en la información que está entrando, sino que no somos conscientes. Por ejemplo, un libro como Las 48 leyes de poder, ¿sí? Es un libro muy interesante. Yo de hecho no lo he leído, he visto cosas en internet por encima, ¿sí? Y se ven muy geniales, ¿sí? Pero no me interesa ahondar en ese tema porque sé cómo me afectaría a la mente, porque la información que llega a tu mente te afecta, ¿sí? Y eso generaría en mecanismos de manipulación inconscientes, y obviamente que yo sé cómo entraría esa información y cómo me afectaría, pero no por eso quiere decir que sea capaz de evitar que me afecte en alguno de los mecanismos subconscientes para que actúe de cierta manera, ¿sí? Entonces hay conocimientos que uno conoce su naturaleza y trata de evitar si no lo necesita, ¿sí? Entonces es eso. Lo otro es que vigila tus hábitos, ¿sí? Vigila, a ver, tú hiciste una acción, lo primero que tienes que preguntarte, ¿por qué lo hice? ¿Sí? ¿Por qué surgió esta decisión? ¿O por qué estoy molesto? ¿Por qué me siento ansioso? ¿Por qué fui y la saludé así inmediatamente? ¿Por qué respondí de esa manera? Todo eso tienes que empezar a preguntártelo para tú ser consciente de ti mismo, ¿sí? ¿Cómo podemos transformar todas esas impresiones? Bueno, pues entonces lo primero es ayunar, ¿sí? El ayuno de impresiones, ¿sí? Nosotros vivimos tan saturados de información que llega a nuestra mente a través de las redes sociales, la televisión, tantas cosas que compiten por nuestra atención que estamos saturados, y por eso somos como ese estómago lleno de información, lleno de comida, que es lento, ¿sí? Y entonces así nuestra mente es lenta porque estamos saturados de información. ¿Qué tienes que hacer? Hacer un ayuno de impresiones. Y ese ayuno de impresiones es algo que a veces a mucha gente no le gusta, pero eso implica alejarte del celular, de la televisión, de los chats, de los libros, de todas esas cosas por lo menos pues una tarde al menos, ¿sí? No estamos pidiendo mucho. Es que las impresiones es muy difícil manejarlas, ¿sí? Sobre todo porque te hacen tomar decisiones. Tú recibes información, necesariamente reaccionas, ¿sí? Si tú te alejas y ayunas de tanta impresión, pues entonces podrás manejar muchísimo más y transformar entonces tus impresiones y tu conocimiento. Llénate de impresiones positivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema, busca información positiva al respecto y mira cómo aplicarla, ¿sí? 3. Mantén un diálogo mental positivo, ¿sí? Es decir, hablamos en la clase pasada, acerca del diálogo mental negativo, ¿sí? Cómo se forma, cómo nos afecta.
el diálogo mental negativo pues está detrás de tus malas decisiones, desaprovechas las oportunidades y oculta tus talentos. Entonces tienes que ser consciente de tu diálogo mental negativo e insertar conscientemente un diálogo mental positivo, ¿sí? Eso es importantísimo, reemplazar todo eso negativo que tú te dices por positivo. Obviamente sin exagerar y siendo consciente de lo que te estás diciendo. Cuarto, identifica tus hábitos, ¿sí? Tú estás haciendo algo, pregúntate por qué y sobre todo aprende a detenerte. Si estás viendo que hay algo que te está afectando, detente. 5, actualiza tu conocimiento, es decir, si no te quedas obsoleto, es así de sencillo, ¿sí? Entonces si tú no tienes, hace tiempo que no estás en contacto con cierto tipo de información, pues busca, ve actualizándote a ver qué te está ofreciendo el mundo moderno, qué nuevos descubrimientos, porque si no te vuelves obsoleto y todo siempre hay que estarlo actualizando. Por eso los sistemas operativos, tu celular siempre se actualiza, ¿sí? Todo tiene que ser actualizado. Cuando es este punto es que cuando tú entres en contacto con una información, no te quedes con la primera información que llega a mano, sino que aprende a mirarla desde varios puntos de vista. El que dijo, el que no tuvo acceso, como el que dijo que el que sí tuvo acceso, como el que participó, como el que no participó, como el que lo miró desde el balcón. Todos esos puntos de vista, entre más puntos de vista tengas, pues mucho más vas a poder ser consciente, ¿sí? Ser consciente de una situación de una manera mucho más completa, de una realidad mucho más completa, ¿sí? Lo otro, un séptimo punto, hazle un seguimiento a tus acciones, ¿sí? Es decir, bueno, hoy yo sé que soy una persona reactiva y no soy muy iracunda, voy a mirar a lo largo del día cómo actúo, ¿sí? Bueno, con tal persona actúe así por tal y tal cosa, ¿sí? Eso hay que hacer, ese seguimiento. Un octavo punto, revisa tu sistema de creencias, ¿sí? Es decir, tú tienes unas creencias y no porque tú creas que es así, quiere decir que es así. Entonces cuestiona tus creencias y todo y míralo desde el punto de vista de lo que es aplicable para tu vida y te funcione, ¿sí? Ahondaremos eso más adelante en algunos ejercicios. Entonces ahora sí hablemos del despertar de conciencia, lo que tanto se hablan en canales de YouTube, ¿sí? Despertar de conciencia podemos verla desde ciertos puntos de vista, ¿sí? El primer despertar de conciencia, porque son varios niveles, llamémoslo así. El primer despertar de conciencia tiene que ver con la conciencia de sí mismo, ¿sí? Cuando tú eres consciente de ti mismo, de la responsabilidad que tienes en tu vida, de cómo tus decisiones afectan, de cómo la información que llega a ti te afecta, de cómo surgen tus decisiones, tienes ese autoconocimiento, pues entonces tú eres consciente de ti mismo y por lo tanto hay un primer despertar de conciencia, ¿sí? Obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estabas dormido acerca de ti mismo, de lo que te sucedía, por qué te sucedía, cómo originaban tus decisiones, cómo afectaban tus circunstancias, cómo te afectaban las cosas. Estabas dormido actuando así con un cúmulo de pensamientos. Ya eres consciente de eso, por lo tanto, has despertado, ¿sí? Ese es el primer despertar de conciencia. El segundo despertar de conciencia tiene que ver con ser consciente de la realidad exterior, ¿sí? Entonces, para eso necesitas adquirir muchos conocimientos. Porque, por ejemplo, tú vives en un país, ¿sí? Pero tú no eres consciente de cómo hay unas fuerzas que gobiernan a tu país, de las cuales te están afectando, porque de pronto no sabes de economía, ¿sí? Y entonces los bancos llegan y se aprovechan de ti por decir las tasas de interés, te falta conocimiento acerca de geopolítica, de historia, de ciencia, ¿sí? No sabes de tecnología, pues entonces eres inconsciente a muchas cosas que vives del mundo. Es por eso, por ejemplo, los que hacen bullying y los que gente de calle dicen es que te falta calle, ¿sí? Eres muy inocente acerca de cómo son las personas y del mundo. Entonces de nada sirve conocerte a ti mismo si tú no sabes cómo funciona el mundo exterior, ¿sí? Y para tú conocer el mundo exterior tú tienes que tener mucho acceso a mucho tipo de contenido variado, ¿sí? Para que tú puedas ser consciente de la realidad desde varios ángulos, ¿sí? Desde el punto de vista económico, político, religioso, todo eso, porque si tú no eres consciente de eso, pues a eso te va a afectar en tu vida. Es como por ejemplo las religiones llegan a tu vida, te inyectan unos sistemas de creencias que te hacen actuar de cierta manera y tú ves algo de ahí si tú no eres consciente de cómo esa paradigma cultural te está afectando, ¿sí? Entonces tienes que ser muy consciente de la realidad exterior, pero para ser consciente más que todo necesitas vivir y experimentar muchísimas cosas de una y otra situación, ¿sí? Entonces de lo que no eres consciente, de lo que no has vivido, eres débil ante eso, ¿sí? Entonces si tú eres una persona insegura,
el vivir una y otra situación te va a ir haciendo más seguro, ¿sí? Ahí está una cosa para salir de ese bucle. Vive una y otra cosa, situación. Si algo te hace sentir inseguro, ve con eso que te hace sentir inseguro y vívelo, ¿sí? Entonces ahí está, pero tú no puedes ver la realidad del exterior si tú tienes el ojo sucio. Por lo tanto, tú tienes que limpiar tu ojo interno, ¿sí? Ser consciente de ti mismo para ejecutar esa limpieza y luego ahí sí interactuar y vivir el mundo exterior. Lo otro ya tendría que ver un despertar de conciencia más avanzado en un tercer nivel que tiene que ver con ser consciente de las causas, ¿sí? De dónde surgen las cosas, de dónde surgen los paradigmas, intuir ese flujo espiritual que está detrás de todas las cosas que acontecen, ¿sí? Ser conscientes de que estamos de pronto no a nivel individual, sino que de pronto somos más, formamos parte de un organismo mucho más grande a través del cual nos movemos y al cual surge nuestra conexión con todo el universo. Vete a saber, ¿cierto? Hay muchas cosas que podríamos decir al respecto, pero bueno, entonces es estar libre también de muchas cosas. Entonces, muy bien, ahora hablemos de un punto que me parece importante, ser consciente de esto, ser consciente de por qué surge el sufrimiento, ¿sí? Porque mucha gente dice, pero entonces, si Dios existiera, ¿por qué la gente sufre tal cosa? ¿Sí? Sufrimiento, pues, lo primero que todo tiene que ver con el libre albedrío. Es decir, si tú tomas tus decisiones, si tú eres libre de tomar tus decisiones, por lo tanto, también eres libre de asumir las consecuencias de esas decisiones, ¿sí? Y al ser, y obviamente, ¿por qué tomas malas decisiones? Porque no eres consciente de esas decisiones, ¿sí? Entonces, tan pronto eres consciente, pues entonces tomas conciencia y desaparece el dolor, ¿sí? Entonces, un primer propósito del sufrimiento sería el despertar de la conciencia, porque por nosotros mismos, si no tenemos conciencia, pues no hay mucha manera de despertar a ese sueño psicológico, ¿sí? Entonces, para estar despiertos necesitamos la campana para salir al recreo, como decía un familiar mío, o como dice, ¿sí? Es importante tocar la alerta, ¡tin! Como se dice, despierta, ¡tin! ¿Sí? Despierta, porque es necesario estar despierto. Entonces, una de esas cosas a las cuales tenemos que despertar y que nos enseña seguramente el sufrimiento es la humildad, ¿sí? Porque solamente el dolor es la cura más efectiva contra la arrogancia. Porque tú te puedes creer el rey del mundo, te puedes creer en la cima, ¿sí? Y cuando tú estás inflado, llega una situación y ¡ting! Despierta, ¿sí? Y ahí tú despiertas y te haces humilde, ¿sí? Te haces humilde y tú dices, hombre, solamente soy un grano de arena en este universo. Me creí uno de los reyes del Olimpo, pero me di de cuenta que era un grano de arena en este universo. Por eso el dolor ayuda a bajarle los humos a tanta persona arrogante que se cree uno de los dioses del Olimpo, y resulta que somos iguales que todos, unos seres humanos con virtudes y defectos. Otro que te va a enseñar el dolor es la empatía, ¿sí? Porque al principio es muy divertido divertirse de los demás, ¿sí? Se cayó, se resbaló. Pero cuando tú vives en tu propia piel un sufrimiento, tú ya no te vas a burlar de esa persona que está sufriendo, ¿no? Tú dices, no, yo sé qué es eso, ¿sí? Yo sé todo lo que implica eso y por lo tanto soy compasivo con esa persona, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Una tercera cosa que te enseña es a aprender, ¿sí? Porque tú no puedes aprender de cosas que ya superaste, ¿sí? Tú ya las sabes. ¿Qué te tiene que enseñar algo ahí? Mientras que si tú hay cosas que no estás superando, tú te obligas a ti mismo a que tienes que adquirir un conocimiento para poderlo superar, ¿sí? Entonces, una gente que nace en medio de todas las comodidades, en toda la pachanga, ¿qué se va a preocupar? ¿Por qué se va a preocupar de mejorar? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, y ya a partir de las dificultades nos dice el sufrimiento, dice, tengo que aprender algo, no sé qué es lo que tengo que aprender, pero tengo que buscar para salir de esta situación, sea como sea, ¿sí? Entonces, una cuarta cosa que nos enseña es que ya en vez de ver a los demás y burlarnos de su sufrimiento, ya queremos enseñar, ¿sí? Ya dices, ve, lo hiciste mal, ja, 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 ja. No, ya no dices eso, ¿sí? Tú dices, ven para acá, lo hiciste mal, mira, ve por acá, haz esto y esto y esto. Esa es la manera en que todos deberíamos de actuar, obviamente, ¿sí? Enseñar en vez de aprovecharse de los que se han equivocado. Y una quinta, aunque suene muy filosofía china y de haberse pegado una fumada ni la berraca, el amor, ¿sí? Es que me da risa solo mencionarlo porque es un tema ya tan
tan saturado que ya suena como a meme, ¿sí? Pero tiene algo de sentido y miremosle, ¿sí? Cuando tú sientes lo que es el egoísmo, cuando tú sientes de que pasas por la vida y estás sufriendo unas cosas que a nadie le importa y nadie se preocupa por ti, y ver tanta gente egoísta que te pudo haber ayudado y nadie hizo nada en algún momento, ¿sí? Aunque sí, siempre aparece gente que nos puede ayudar, pero hay gente que sigue de largo. Tú entiendes que es el egoísmo, ¿sí? Y por lo tanto sientes compasión de los demás. Y por lo tanto ya no piensas en ti mismo, sino que eres capaz, tu mente, tu dolor te hizo ser consciente de que también tienes que pensar en los demás, ¿sí? Entonces esa es otra cosa que te enseña el sufrimiento. Y seguramente hay muchas cosas más que puede enseñar y tu sufrimiento tendrás que descubrir qué es lo que te ha enseñado para que evoluciones, para que todos evolucionemos y todos aprendamos, ¿sí? Entonces la ventaja y la buena noticia es que cuando tú eres consciente de tu dolor, surge la conciencia. Y cuando surge la conciencia ya no te mueve el dolor, sino que te mueve la conciencia, porque ya conscientemente dirás, yo no voy a hacer esto porque me duele, sino porque sé que es conveniente para mí, ¿sí? Entonces, otra de las ventajas de esto es que cultiva un espíritu de lucha, ¿sí? Sientes fuerza, ¿sí? Te valoras a ti mismo y sientes ganas de seguir adelante, ¿sí? Porque tu cuerpo, tu espíritu se acostumbra a ganar, a luchar, a inventar la vida, a vivir, a buscar conciencia, a ser más consciente, ¿sí? Y aquí viene entonces como se dice, la principal frase que deberíamos de tener en cuenta, y es el motivo por el que nos debería de mover a todos nosotros, y es que las victorias del espíritu no las quita nadie, ¿sí? Entonces las victorias que tú obtengas, que tu ser obtenga, que tú mismo luchaste por conseguirlas y que te costó, esas victorias no te las quita nadie, y es el sentido que tiene la vida para ti, porque hay que volvernos fuertes y conscientes, ¿sí? Conscientes de la vida y fuertes para superar las circunstancias y dominar nuestras situaciones, ¿sí? Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos para dominarnos a nosotros mismos, ¿sí? Ser conscientes para dominarnos a nosotros mismos, pero también tenemos que ser conscientes de las circunstancias que suceden en el entorno para que estas circunstancias no nos dominen, sino que seamos nosotros quien dominen esas circunstancias, ¿sí? Y esa conciencia, cuando tú adquieres y eres consciente de tantos ángulos y puntos de vista, y todas esas victorias que tú hayas obtenido, eso es lo que te genera a ti la conciencia y la voluntad para triunfar en este mundo, y es a lo que vinimos, ¿sí? A ser conscientes, a ser fuertes, porque eso es lo que nos dará la felicidad, ¿sí? La felicidad no la da un viaje a cierto país. Eso nos da felicidades esporádicas, pero luego tú sigue siendo el mismo, ¿sí? Te ganaste la lotería, visitaste y listo, y te pasaste el momento y volviste a ser el mismo de siempre. No, solamente la conciencia y la voluntad es la que te da la capacidad de vivir una vida feliz, porque ya no va a haber algo que te esclavice, ni va a haber algo, no vas a ser esclavo de las circunstancias, sino que vas a ser libre, ¿sí? Vas a ser libre por tu propia conciencia, por tu propia voluntad, y serás un espíritu libre de manera real y no aparente, ¿sí? Entonces era lo que les quería hablar, y ahora sí nos vemos entonces en la próxima clase.